que se encuentren muy bien. Estamos nuevamente en un episodio de Microbits después de muchísimo tiempo. Han sido un montón de cosas que nos han pasado, pero yo y todos los demás compañeros piensan que nos han servido de experiencias y sobre todo pues para continuar con esto que nos ha gustado demasiado. Y bueno, pues le doy la palabra a mi compañera Karim. Claro, primero les recuerdo quiénes somos los presentes. El que nos acaba de hablar es Alexis. Yo soy Karime. Está también con nosotros Gama y Luis. Y pues en este episodio les vamos a hablar sobre la inteligencia artificial y también traemos algunas noticias como es de costumbre. No se olviden de nuestras recomendaciones al final del episodio. Empezaremos con las noticias, que Luis nos trae unas noticias muy acordes con el tema del programa. Entonces, Luis, ¿nos podrías comentar sobre qué nos vas a hablar? Claro. Bueno, el tema de hoy, como ya les hemos dicho, es inteligencia artificial. Es muy interesante, un tema que se puede abordar desde distintos ámbitos. En concreto, yo les quiero hablar sobre una noticia que encontré recientemente, de hecho es del día de ayer, 10 de junio de 2021, pues en el caso de que estén viendo esto después. Y bueno, es algo interesante. Se trata de la inteligencia artificial de Facebook, que hizo una especie de concurso en el que invita a varios investigadores y desarrolladores de inteligencia artificiales a hacer modelos para imponerse a un videojuego un poco famoso, se llama NetHack. Es famoso principalmente por ser sumamente complicado y porque no hay pausas ni nada, y si tú mueres, digamos, dentro del videojuego, pues reinicias todo. Entonces, aquí lo importante no es como tal ver que una inteligencia artificial eh, termine un juego muy difícil. El objetivo es probar los límites de las máquinas en la resolución de problemas de manera ágil y eficiente, ya que a las inteligencias artificiales se les da un mínimo de recursos para poder trabajar y deben de triunfar en el menor tiempo posible. Como ya dijimos, pues el propósito es lograr un sistema altamente desarrollado y eficiente para generar soluciones en otros ámbitos. Bueno, la otra noticia es sobre una inteligencia artificial que está tomando mucha fuerza, y de hecho hace rato, antes de que empezáramos la grabación, estábamos comentando algo de esto, y es la inteligencia artificial GuDao 2.0, que es una inteligencia artificial que está desarrollando China. La Academia de Inteligencia Artificial de Perkins, para ser exactos. Es, bueno, el significado de este acrónimo, si es que así lo podemos decir, es comprensión de las leyes naturales. Así es como tal el nombre de la inteligencia artificial. Y bueno, es tan famoso, bueno, o está en tanto auge porque a su temprana edad puede desarrollar y tener conversaciones muy fluidas y hasta cierto punto naturales, lo cual asusta un poco, con personas en dos idiomas, tanto en mandarín como en inglés, ya que ha analizado 4.9 terabytes de imágenes y textos. 1.2 de ellos son textos en ambos idiomas. De hecho, esta inteligencia artificial está siendo probada por Xiaomi y va a ser la que desarrollen en sus dispositivos móviles. Entonces es algo bastante interesante porque hasta ahora es la inteligencia artificial que más desarrollada está o que más potencia tiene, de lejos superando a otras quizá más famosas, como ves, bueno, la de Apple, que sería Siri, o la de Google, o cosas del estilo. Incluso las de Microsoft quedan muy por detrás por la cantidad de información que ha procesado esta inteligencia artificial. Comentar nada, Alexis. Normalmente comentas las noticias, güey. Es que como siempre interrumpo, entonces pues ya me acostumbré a interrumpir. Estaba esperando, pensé que iba a agregar algo más. Y no sé, a mí me parece muy curioso. La primera noticia, no sé, me trae un trip muy malo, pero es una película. Es una película donde hablan sobre robots que piensan mucho. No, no es cierto, esa no. Es otra. Es una película que se llama Her. Es donde explica literalmente, bueno, tanto la primera como la segunda, explica literalmente cómo una inteligencia artificial comienza a, por distintos usuarios, empieza como a crecer, ¿no? Y a desarrollarse, pero al mismo tiempo empieza a generar lazos entre la persona que lo usa como, pues, la tecnología en sí misma, ¿no? Y no sabemos si lo siente o no, pero empiezan a tener un lazo y hay un amorío muy extraño. Es muy buena película, pero a mí, en lo personal, me hace llorar mucho, entonces, pues, si les gusta llorar, ahí les va.
creo que la película que dices es, ¿cómo se llama este? ¿Cómo se llama este que hizo de Joker? O sea, Sí, que que ajá, esa protagonizó. mero, esa mero. Se me fue su nombre. Con Scarlett Johansson, de voz, de la Ah, inteligencia sí, artificial. ya la vi. Bueno, pero hay otra noticia. Y esta noticia es pues reciente, apenas salió, tiene unos días. Bueno, a lo mejor ya tendrá después otros días, pero aquí nos habla sobre pues lo que es la creación de una nueva técnica de microscopio y aquí lo nombraron como un microscopio cuántico. ¿Por qué? Porque primero lo que tiene que hacer esto es que vamos a tener un llamado entrelazamiento cuántico. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que o sea, va a llegar nada más una pequeña hilera de fotones que van a ser emparejados. O sea, vamos a reducir el tamaño pues, de la longitud o sea, de los fotones y esto pues va tanto, o sea, va a tener tanto beneficios mejores que un microscopio óptico visible y pues que las especificaciones que necesita un microscopio pues de barrido. Y pues aquí es una combinación de estos dos y pues gracias a que llegamos a hacer este entrelazamiento cuántico, pues llegamos a poder alcanzar ver lo que son pues alguna muestra muy pequeña que pueden ser desde o incluso 10 nanómetros de tamaño. Y pues que es un nanómetro, bueno, o sea, hay que recordar antes que normalmente cuando vemos, no sé, en un microscopio de alguna célula, llegamos a ver, no sé, una célula y aquí normalmente vamos a usar lo que son los micrómetros. Y un nanómetro, pues este, bueno, al revés mejor. Un micrómetro son 1 millón de nanómetros. Así que pues así nos damos una idea de pues, el tamaño que podemos ver con este microscopio cuántico. Y también aquí tiene los beneficios de que no necesitamos darle tanto tratamiento pues, a las muestras que vamos a ver como lo que es un microscopio de barrido. Así que pues está dando pues, beneficios pues para pues en el tratamiento de esto, porque también aquí hicieron una observación tanto de partículas de polietileno y pues de células de levadura y estas pues que se encontraban vivas. Y pues como apenas es un descubrimiento, o sea, es una creación reciente, pues todavía no se está viendo como su comercialización porque va a tener algunos obstáculos que pues, se tienen que resolver. Y pues ya esa es mi noticia. Sigamos. Yo aquí tengo una pregunta para todos. No sé si recuerdan el microscopio de fuerza atómica, al AFM. Entonces, ¿cómo sería o cómo pretenderíamos que haya una diferencia como entre ambos? No sé. Yo me parece como bastante curioso esa parte. Y la otra, pues yo creo que igualmente es una noticia muy buena porque si recuerdan, las estructuras para poder visualizar una muestra en un microscopio de barrido y un microscopio electrónico, pues son con muestras de oro. Y pues bueno, el oro escasea, ¿no? No a la minería extractivista, por favor. Por favor. O sea, sí, pero serían a escalas más reducidas, ¿no? Ajá, Sí, o sea, lo que quiere, bueno, lo que también entendí es que estos fotones, o sea, los ordena y, o sea, los como que los comprime, o sea, y pues así permite disminuir el tamaño. Pues también lo mismo, podemos observar pues lugares muy reducidos porque estamos reduciendo el tamaño pues de, pues reduciendo el tamaño. De incidencia, ¿no? Ujú. ¿Sabes a qué me suena? A, a empaquetar los fotones. A eso me suena. De hecho, me recuerda a algunos temas de biofísica. ¿Qué recuerdos de Vietnam poder pasar esa materia? Pero bueno, sí, supongo que al poder dirigir paquetes pequeños, podemos observar distintas zonas con más. El que se porte mal le va a venir a jalar las patas Plank. Así que pórtense bien, muchachos. Bueno, y ahora ya pasaremos como tal a nuestro tema, que es la inteligencia artificial, pero para poder hablar de ello,
podríamos empezar por definir qué es inteligencia, porque la inteligencia artificial son dos conceptos que están íntimamente relacionados, pero no hay un consenso. La comunidad científica, o sea, hay muchas definiciones. Esta persona ha dicho que la inteligencia artificial es la capacidad que tienen las computadoras para imitar procesos humanos. Te deja un poquito igual o más perdido de lo normal. Entonces me gustaría empezar por cuáles son sus definiciones de inteligencia artificial. Alexis. Ah, sí, echa el más tonto primero, ¿verdad? Bueno, yo creo que, o sea, para ir a un término de inteligencia artificial tendremos que definir primero qué es la inteligencia y bueno, mira, eso ya es mucho más complejo. Pero lo que sí puedo entender y lo que sí puedo imaginar es que la inteligencia artificial pues parte primero de la necesidad de poder simular y de poder comprender una realidad que es muy, 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 muy parecida a la del humano. Entonces, eso tendríamos que ponerlo en términos de computación, ¿no? Y bueno, creo que sería muy, muy complejo y en sí mismo es muy complejo de repente imitar algunos aspectos de la realidad que están aquí, en el aquí y ahora, en un mundo pues ya intangible, por así decirlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la inteligencia en sí misma parte de la capacidad de los distintos organismos para poder resolver un conflicto en sí mismo. Y después eso, ya teniendo esta idea de que puede ser la inteligencia, pues puede ser aplicada tanto a las computadoras como a otras especies, ¿no? O sea, yo creo que no puede ser tan diminuta la idea de la inteligencia. Entonces, creo que en ese sentido puede ser muy sencillo, entre comillas, voy a poner entre comillas, muy sencillo para las computadoras poder resolver los problemas que tiene un humano, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si de repente estas computadoras superan la barrera del conocimiento del humano y empiezan a hacer, pues, ahí ya lo dejo para la ciencia ficción, ¿no? Claro, creo que lo más importante, que de hecho acabas de mencionar, es la capacidad de aprender. Y eso es parte de la definición incluso de inteligencia como tal, ¿no? Son facultades, ¿no? Que tenemos. Y es algo muy interesante y como bien dijo Karime, pues no se tiene una definición estándar, digamos. Al principio de este episodio les comenté que se puede atacar desde distintos aspectos el concepto como tal de inteligencia artificial. En mi caso, pues también comparto con Alexis un poco sobre lo que nos estaba comentando, sobre la definición. Pero quizá a mí me gustaría agregar que estuve leyendo un artículo bastante interesante que se llama Inteligencia Artificial en la Docencia Médica. Y pues no es muy denso, es bastante digerible, se los recomiendo, se los voy a dejar en la descripción para que puedan acceder a él. La verdad es bastante interesante y nos habla sobre un concepto, sobre las dos partes, el concepto filosófico y el concepto más técnico. En cuanto al concepto técnico, que es el que me interesa por ahora, no da una, como no puede dar una definición, digamos, exacta, lo que hace es clasificarnos la inteligencia por diferentes etapas y capacidades. Quizá hablemos más a fondo de ello un poco adelante. Bueno, como comentaban, creo que también parte de la inteligencia y parte de ahora pues, del avance que se ha dado pues en toda esta tecnología, pues a lo mejor antes nada más los robots nada más estaban diseñados para realizar, no sé, una actividad pues destinada, y ahora pues creo que lo que tiene que ver también parte de la inteligencia artificial pues es resolver problemas que son específicos y como lo dijeron antes, ¿no? También deben de aprender pues a través de las experiencias que van realizando resolviendo estos problemas. Yo escuchaba la opinión de otro chico en otro podcast, que no les diré porque no quiero que nos hagan competencia, que él hablaba sobre este crecimiento extraño de manera exponencial que ha tenido la vida como tal, la evolución, cómo hemos llegado hasta este punto. Partimos de que hace 4.000 millones de años se creó la Tierra, ¿no? Pero a partir del último millón de años se creó la vida, bueno, se empezó a desarrollar la vida. Hay algunas arqueas que no han evolucionado hasta el punto en el que estamos nosotros, por así decirlo, sino que hay algunas arqueas primitivas todavía
que se están investigando en Japón, por cierto. Y parece ser que son procesos así, hay un momento en el que la vida da un salto, ¿no? Empezamos en arqueas, luego hubo una fusión que empezó a generar otro tipo de mutaciones. Y entonces empezaron a ver animales. Y luego de los animales empezamos a ver mamíferos. De los mamíferos, nosotros evolucionamos hasta cierto punto. Y llega el punto en el que empezamos a tener como inteligencia y empezamos a hablar, empezamos a hacer bailes, empezamos a hacer danzas, luego llega el punto de la civilización, incluso en el momento en el que descubrimos la tecnología, esta tecnología ha avanzado no tan linealmente, sino de una manera bastante exponencial, y entonces esto que estamos viendo viene dentro de la capacidad de almacenamiento. Nosotros somos inteligentes porque hemos almacenado toda esta información que tenemos de atrás y ahora somos pues seres inteligentes. Entonces, la inteligencia artificial se viene a la capacidad de almacenamiento que puede tener un robot o un software. En estas cosas es lo interesante de la inteligencia artificial. Tenemos la ley de Moore como un ejemplo. No sé, eso me causa mucho conflicto porque pensando, no sé si realmente hay estructuras que permitan el almacenamiento de experiencias como tal. Yo creo que en cuestión de términos biofísicos, pues sí, ahí andamos muy torcidos, ¿no? Pero viendo esta cuestión, creo que realmente todo el proceso evolutivo, pues permite primero que las especies en sí mismas se preserven, ¿no? A través del tiempo, pues por distintos factores. Pero en el caso del humano, ¿qué serían realmente esos factores para la preservación de la misma, ¿no? O sea, ¿por qué tendríamos que preservar de repente la memoria o las cuestiones de la experiencia en una estructura como puede ser el cerebro, ¿no? O en otras partes del cuerpo igualmente, ¿no? Pues hay neuronas en otras partes. Pero yo creo fundamentalmente que en ese sentido, pues no estaría tan a favor con esa hipótesis del almacenamiento, pero lo que sí creo que puede ser es parte de esto, ¿no? De cómo una cosa en sí misma, ahí vamos a caer en una cuestión mucho más profunda que sería definir a sí misma la conciencia, porque pues, yo pienso que la conciencia es la que permite realmente el proceso, ¿no? De poder observar y experimentar y desarrollar todo esto y almacenar así las experiencias, pero bueno. No sé, ahorita ya me causó ruido y ahorita estoy divagando un poquito, pero es porque me causó mucho ruido. Sí, justo eso se mencionaba y yo decía, bueno, pero si es que acumulas todas estas experiencias, todas estas sensaciones, por ejemplo, el momento en el que yo estoy, hace un poquito de frío porque acaba de llover, estoy oliendo mi crema para peinar, estoy hablando con ustedes mientras estoy pensando en qué es lo que voy a decir. Si todo esto lo detenemos en un momento, lo almacenamos y se lo ponemos a un sílice, podríamos decir que tiene conciencia, está pensando o es solo ni consciente, solo está sintiendo, solo estamos reproduciendo un sentir. Estas cosas te llevan a pensar muy filosóficamente, creo yo. Este, y me lleva a la siguiente pregunta de ¿qué tan rápido está avanzando la tecnología? Pues, ¿qué tan rápido está avanzando la inteligencia artificial? ¿Vamos a encontrar un límite? ¿Es peligrosa la inteligencia artificial? Antes de todo, eh, quería comentar algo respecto a lo de la conciencia que estaban diciendo. Precisamente ahorita, jugando con la inteligencia artificial de Microsoft, con Cortana, pues le pregunté si es una inteligencia artificial. Y precisamente está hablando de la conciencia. Se me hace muy interesante su respuesta porque me respondió, claro, soy Cortana, tu asistente. Y aún utilizando ironía, me pone, y sí, soy una inteligencia artificial. Y puntos suspensivos. Aquello que es muy interesante, al menos de mi parte, creo yo, porque como dice Karime, puede ser o no que sea consciente de lo que es, ¿no? O simplemente porque está programada para decir eso. Pero el simple hecho de que pueda o sepa en qué momento utilizar lo que nosotros conocemos por ironía,
una habilidad muy compleja que le toma mucho tiempo a las IA aprender. Nada, quería comentar eso antes de la pregunta de Karime, haciendo un pequeño paréntesis, pero volvemos. Okay. Yo tengo otra cosa que acaba de mencionar Luis. O sea, creo que hay una cosa que hay que recordar, ¿no? Me parece que siempre se resume el conocimiento pues a todo lo que se va desarrollando en distintas formas, ¿no? Pero sobre todo hay que pensar que muchísimo de ese conocimiento se almacena en materia escrita, ¿no? O en todo este lenguaje. Pero hay experiencias y hay otras formas, como mencionaba Karime, que no se pueden almacenar. Entonces, retomando lo que dice Luis y respondiendo a la pregunta que hace Karime, creo que la inteligencia artificial... perdón, se me lengua la treve. Ay, se me volvió a trabajar. Este, hay experiencias y hay formas de conocimiento que no se pueden almacenar por otras formas. O sea, simplemente en el mundo tangible son las únicas alternativas que existen para esta clase de conocimiento en sí mismo, ¿no? Ahora, tendríamos que hablar de distintas epistemes, pero es fundamental que en ese sentido la inteligencia artificial sí tiene límites. Ahora, respecto a los valores como en sí mismos de ser bueno o malo, pues serían indiferentes por una estructura como puede ser pues una computadora, ¿no? O sea, ¿cómo podrías definir el bien? ¿Cómo podríamos definir el mal, ¿no? Eso ya recurre directamente a cuestiones morales y éticas que corresponden al mundo filosófico y no al mundo como tal, pues ya, ¿no? De lo concreto. Entonces, yo creo que en sí misma la inteligencia artificial no es mala. Lo que sí creo que es malo son los usos que se le puede dar a la inteligencia artificial, ¿no? O sea, es la forma en la que incide el ser humano para utilizarla en distintos propósitos. O sea, pensar en cuestiones médicas, el uso de esta forma, de esa herramienta que sería la inteligencia artificial, para realizar y analizar distintos tratamientos, pues sería una maravilla, ¿no? Recordando el hecho de que, por ejemplo, hace un año, en noviembre aproximadamente, se desarrolla a través de un algoritmo y la inteligencia artificial la posibilidad de saber cómo se diseñan y cómo se acoplan, ¿no? Y cómo se genera la estructura tridimensional de una proteína. Yo creo que en ese sentido la inteligencia artificial cubre un papel fundamental para la existencia humana, ¿no? O sea, hacer una aproximación directa de cómo es una proteína en el mundo en el que existimos y habitamos, pues es muy importante, ¿no? Porque puedes de repente comprender por qué hay distintos problemas, no sé, ahorita pienso en la sangre, ¿no? O cosas así. Entonces, eso por un lado. Por otro, de repente me llega la cuestión del uso de las inteligencias artificiales para las cuestiones armamentísticas. Armamentos, no sé cómo decirlo. Para las cuestiones bélicas, pues, para hacerlo más concreto, ¿no? En ese sentido, me parece que es inhumano el uso de las inteligencias artificiales, ¿no? Pero ya, digo, o sea, las inteligencias no son buenas ni malas, sino la forma en la que se usen y pues ya. Sí, no, a lo mejor, pues a lo mejor es algo neutro, pero ya conforme va avanzando esto, o sea, este poder neutro, pues a lo mejor en algún tiempo debería de ser controlado, o sea, por ejemplo, normalmente cuando, suceden, no sé, por ejemplo, cuando se inventó, no sé, el arma, ya posteriormente, durante mucho tiempo, pues, hay leyes, pues, que la regulan, ¿no? Así que se debería de regular, no sé, la inteligencia artificial, porque no sé, puede ser un instrumento nuevo. Les pregunto, ¿qué dicen? No sé si Luis quiera tomar la palabra, porque se ve que anda ansioso, anda desesperado. Gracias, amigo. Pues la verdad es que sí, quería comentar algo que siento que ya fueron por otras vertientes y yo quería agregar una más, una rama, digamos, de todo esto, y es en cuanto al tipo de inteligencia artificial que se utiliza en los sistemas de privacidad y de publicidad. Por ejemplo, no sé, la inteligencia artificial de Facebook, eh, que todos hemos visto que tú realmente si buscas algo en Internet o si buscas algún artículo en específico, incluso en Google Imágenes, ¿no? De repente en tus redes sociales ya te aparecen anuncios relacionados con la venta de este artículo, ¿no? Por ejemplo, puedes hacer la prueba buscando algún teléfono celular en específico o simplemente audífonos o cosas así en Google Imágenes y quizá a las pocas horas o al otro día o quizá esa misma noche tengas anuncios en tus redes sociales, sobre todo, no sé, Instagram y Facebook, de alguna empresa
que compró esa información para poder ofrecerte una publicidad personalizada, ¿no? Siento que también por ese lado puede tanto ayudar como ser muy perjudicial. De hecho, hay una entrevista en CNN, me parece, que le hicieron a Carissa Bellis. Es una profesora de la Facultad de Filosofía y el Instituto de Ética de la Universidad de Oxford. Entonces, ella le hicieron una pregunta, me parece que sobre el poder de la privacidad y la inteligencia artificial. Y lo que rescato principalmente de aquí, dice que los datos personales no deberían de poder venderse. Incluso en las sociedades más capitalistas, estamos de acuerdo que hay determinadas cosas que deben estar fuera del mercado, haciendo referencia a nuestra privacidad e incluso nuestra intimidad sobre distintas cosas. Por ejemplo, también cuando tú tomas una foto con tu teléfono y bueno, eh, relacionándolo recientemente, el servicio de Google Fotos dejó de ser ilimitado, no sé si alguien lo usaba, en lo personal sí lo usaba, entonces el almacenamiento era ilimitado, pero también muchas de estas cosas se supone que protegen tu privacidad y todo. Pero si tú llegabas a guardar alguna foto de algún producto en específico muy famoso o fácil de identificar, en tu almacenamiento en la nube, inevitablemente ibas recibiendo publicidad acerca de ello y muchas veces lo ignoramos porque es parte del día a día o porque ya lo normalizamos, pero realmente es una grave violación a nuestra privacidad o realmente no, porque nos disfrazan todo esto en páginas y páginas y páginas de términos y condiciones que honestamente la mayoría de nosotros no leemos, me incluyo, pero pues hay personas que sí, mis respetos, porque qué flojera, ¿no? Eso decimos casi todos. Pero deberíamos para ver en qué nos estamos poniendo de acuerdo y qué clase de consentimiento estamos dando. Con esto quiero decir que la inteligencia artificial prácticamente se está infiltrando en nuestra vida diaria, en todos los objetos y programas que solemos utilizar. De hecho, había mencionado, salió una noticia sobre que si un humano promedio que utiliza 5 o 6 redes sociales y pues lo de Google y demás, si leyéramos los términos y condiciones, nos tardaríamos 3 días completos, o sea, los 3 días leyendo estos términos y condiciones a una velocidad normal de unas 750 palabras por minuto. O sea, sí, esa masiva cantidad de reglas y de permisos que te solicitan es literalmente como para que no lo leas. Solo lo dejo ahí, al aire. Y yo todavía que leo más lento, imagínate. No sé, yo creo que fundamentalmente el desarrollo de todas estas cosas, como se menciona en sí mismo, ¿no? Del hecho de las cookies, por ejemplo, se ha normalizado tanto y la barbaridad que ejercen en sí mismo, pues todo este proceso, ¿no? Del consumismo y etcétera, pues inhibe de repente el proceso de que nosotros podamos decidir, ¿no? O sea, yo quiero decidir esto, pero bueno, tengo que leer 3 días, ¿no? Completos y 750 palabras por minuto. Yo leo como 20 y eso es mucho. Entonces, es inevitable, ¿no? Y yo creo que el mercado en ese sentido, pues utiliza demasiado a esa herramienta que es la inteligencia artificial pues para poder diseñar de repente sus campañas de marketing, etcétera, etcétera. Pero esto involucraría también que la inteligencia artificial pues está fungiendo un papel pues para los intereses muy específicos, muy concretos. Ahora, ¿cuál sería el otro giro que podríamos darle? Pues la inteligencia artificial realmente lo que está analizando pues es simplemente el comportamiento humano, ¿no? Y de repente ahí, eso me parece una maravilla, porque tal vez algún antropólogo me venga a matar o algo así, pero realmente la antropología de repente puede analizar estas cuestiones, pero no tan profundas ni tan concretas como puede ser la inteligencia artificial, ¿no? De repente amañar las situaciones para poder decir, mira, te presento este producto, pero este producto es mucho más bonito que este y tiene pues un descuento, ¿no? Y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, realmente creo que la inteligencia artificial ahí nos está ganando un paso, ¿no? En el hecho concreto del comercio, ¿no? Y de la distribución perdón, frente a la distribución de mercancías. Pero yo creo que es un gran avance, por así decirlo, no frente a la privacidad, sino frente al desarrollo de esta herramienta. Y quizá pues ya estoy pecando mucho.
También, o sea, no sé, es sorprendente también el gran avance, recordando, no sé, hace 10 años yo estaba teniendo un teléfono que, no sé, apenas podía hacer llamadas, ¿no? Cosas básicas. Y ya ahorita estamos hablando del 2021, que ya la inteligencia artificial ya pues está dentro de las aplicaciones, o sea, ya es algo que estamos viviendo día al día y no fue algo marcado, o sea, que a partir de un día para otro nos dimos cuenta, sino que poco a poco entró pues en nuestras vidas y pues ya, ahora seguirán en ellas. Pero esos son nosotros que nacimos como, bueno, hablando de nosotros específicamente que nacimos alrededor del 98 y del 2001, que es como más o menos nuestra generación, no, a nosotros nos tocó todavía un poquito escalar en la tecnología. Yo todavía toqué disquetes, por ejemplo, todavía me tocó el VHS, pero a generaciones como la de mi papá, sí fue de casi de un día para otro. La mitad de su vida no conoció un teléfono celular y en su otra mitad de vida está conociendo esta tecnología. Y no hablemos de nuestros abuelos, por ejemplo. A ellos les tocó más complicado esta adaptación a la tecnología. Y esto me lleva a la pregunta que iba a hacer, es la de ¿en qué momento clasificamos inteligente a una cuestión? Porque hace algunos años era inteligencia artificial que tú pudieras escanear un documento y traducirlo a otro idioma. Eso ya era inteligencia artificial y ahorita ya no es considerado inteligencia artificial, es simplemente tecnología. Mm, eh, Se tenía eh, ¿cómo se llama? La prueba de Turing, el test de Turing, que era de yo estoy en esta habitación y en la siguiente habitación no sé si hay un humano o es una máquina. El chiste es que yo estoy escribiendo y alguien me está respondiendo, pues, todo vía escrito. Y para saber si era inteligente o no, yo tenía como humano, tenía que decidir si la persona que estaba al lado era una máquina o era una persona. Si decía que era una persona y en realidad era una máquina, se aprobaba la prueba de Turing, que básicamente era el reconocimiento del lenguaje natural, el razonamiento, el aprendizaje y la representación de este conocimiento. No sé, pero yo creo que el problema de la inteligencia en sí misma es que la hemos resumido muchísimo pues, a la especie humana, ¿no? Y eso me parece un poco contradictorio, porque si evaluamos la capacidad de abstracción de otras especies, como pueden ser los elefantes o los delfines o incluso los pulpos, pues podemos comprender que esas especies también han utilizado la inteligencia, ¿no? Pero pues tal vez no es como nosotros lo podemos comprender. Existen, por ejemplo, en el caso de la psicología, algunas pruebas que elaboró Jean Piaget para poder definir qué es la inteligencia, ¿no? Y después vienen otras ramas. Pero en concreto me parece a mí que es muy conflictiva cuando nosotros intentamos definir qué puede ser inteligente. Yo creo que lo que se podría resumir realmente es que la inteligencia artificial solamente está en función de la inteligencia del humano. No podríamos pensar que de repente vaya más allá, porque, bueno, tal vez sí, pero no para nuestro entendimiento. Lo digo sobre todo porque, recordando un poco, el hecho de que se busquen exoplanetas junto con esta herramienta, por ejemplo, la inteligencia artificial, pues permite al humano utilizarla y poder analizar sus posibles implicaciones, ¿no? Pero yo no creo que vayamos más allá de eso, ¿no? Del uso para el humano, o sea, realmente es como muy concreto, me parece a mí, ¿no? Corrígame. Claro, bueno, tengo algunas cosas también que me gustaría decir. Principalmente, existe un modelo, si lo podemos decir así, para clasificar a la inteligencia artificial, más que en base a si es inteligente o no, o lo que consideramos cada quien, inteligencia artificial, a sus capacidades. Y principalmente hablamos de, bueno, hablan de un cierto tipo de inteligencia artificial que digamos que sería la nueva era, ¿no? Eso sí sería un punto y aparte. Hablan de un hipotético ordenador, por llamarlo de alguna manera, que pueda tener estados mentales, sea posible que tenga capacidades de la mente humana, es decir, no sé, razonar, imaginar, etcétera. Ese sería como, digamos, como el sueño húmedo, ¿no? Hasta dónde podría llegar a desarrollarse. Por otra parte, como les digo,
se divide en base a las capacidades principalmente. La capacidad de información que puede asimilar, ¿no? Hay ciertas inteligencias artificiales que simplemente se utilizan para la resolución y búsqueda de problemas básicos, no tan complejos, y que con una programación más o menos sencilla pueden enfocarse. Principalmente son empresariales este tipo de inteligencias artificiales. Hay algunas otras que son más como sistemas basados en, podríamos decir, conocimiento, sistemas expertos. Estos son aplicados directamente a la resolución de problemas humanos que quizá no hemos podido dar resolución, sino que se encargan de calcular probabilidades en tiempos que pues no serían humanamente posibles, ¿no? También ya más adelante encontramos pues el aprendizaje automático, ¿no? Que mejora a través de actividades realizadas, básicamente de experiencias. Ahora está un poco muy sonado lo de Machine Learning, es precisamente eso, el aprendizaje automático, que en base a la toma de decisiones y al resultado de estas tomas de decisiones, aprende y va guardando esa información para en el futuro evaluar las situaciones, ¿no? Y ya por último, hay una otra de que me gustaría hablar, que es de la inteligencia artificial distribuida. Son soluciones distribuidas con autonomía para tomar decisiones y juntas pueden interactuar, ¿no? Digamos, para resolver un problema. Por ejemplo, es como si habláramos de un equipo de personas, como aquí nosotros, ¿no? Yo le pido a Karime que haga una parte del trabajo, le pido a Gama que haga otra parte y Alexis haría otra parte. Yo hago mi parte. Después todos juntamos nuestra parte y concretamos un trabajo mejor que quizá el que podríamos haber hecho individualmente por el tipo de capacidad que representa nuestras mentes unidas. Es una manera de verlo. Todas estas definiciones que les acabo de dar pertenecen al artículo que les mencioné hace un rato de inteligencia artificial en la docencia médica. Más que enfocarse específicamente en el área de la salud, nos habla de la inteligencia artificial en sí, qué es y cómo se divide, o cómo la divide el autor en específico. Entonces se los recomiendo. Con lo que menciona Luis en esa parte, no sé si recuerdan el video del año pasado de Boston Dynamics, donde aparecen unos robots bailando. Yo creo que en ese estilo, pues, utilizando todo lo que menciona, pues, tareas concretas que pensaríamos que son solamente del humano, pues serían desplazadas, no sé. Y a mí me parece un tanto interesante, primero porque son robots bailando, y es como, wow, es el futuro, hermano, el futuro es hoy. Y la otra cuestión es que yo creo, y lo digo así, que ya estamos tan acostumbrados a la inteligencia artificial que no nos hemos dado cuenta. Por ejemplo, los algoritmos que a veces utilizan algunas redes sociales, pues también van en ese sentido, ¿no? Y no sé, o sea, las distintas formas en las que puede aprender la inteligencia artificial, pues ya, me está sorprendiendo cada vez más. De hecho, yo les voy a hablar sobre una clasificación que nos da el libro Inteligencia Artificial, 101 cosas que debes de saber hoy sobre nuestro futuro, de las de Rooney. También se los recomiendo mucho. Si es muy ameno, tiene pocos, ahora sí que poco contenido, pero te explican bastante bien lo que es la inteligencia artificial. Y él menciona que existen diferentes, podremos clasificar las inteligencias artificiales de formas diferentes, como es el reconocimiento de imágenes estáticas, clasificación y etiquetado, las mejoras del desempeño de la estrategia algorítmica comercial, el procesamiento eficiente y escalable de datos de pacientes, el mantenimiento predictivo, la detección y clasificación de objetos, la distribución de contenido en las redes sociales, que era de lo que nos hablaba Luis hace rato, y la protección contra amenazas de seguridad cibernética. Pues todos alguna vez habremos escuchado de Kaspersky, que era el que te protegía contra malware y demás. Entonces, esto ya me lleva un poquito a que retomemos nuestro lado biotecnológico y hablemos sobre qué
qué herramientas está utilizando qué herramientas estamos utilizando nosotros, dónde podríamos aplicar la inteligencia artificial. Por ejemplo, la Federación Mexicana de Diabetes, que tiene su página, fmdiabetes.org, tiene un bot. Este bot, tú le puedes decir, hola, y él ya te pregunta, ¿qué quieres saber? ¿Qué contenido estás buscando? ¿Quieres saber si puedes tener diabetes? Y entonces te hace una serie de preguntas y te da un diagnóstico. Oye, puedes estar en peligro de tener diabetes. Te recomiendo que sigas estas instrucciones. ¿Quieres saber más sobre la diabetes? Tú le dices que sí y ya te da más información. Y si, por ejemplo, como es mi caso, quedaste en, puedes tener diabetes, necesitas hacerte un control en unos días, dejas tu número de teléfono y te contacta este bot en unos días para saber cómo sigues, si te hiciste una prueba de glucosa y ver tu registro. Entonces, es interesante cómo la medicina se puede, bueno, cosas básicas, o les decía a mis compañeros antes de grabar, es como ir al cine, porque literal los doctores que están en estos establecimientos que te dan diagnósticos cortos tienen un límite permitido de tiempo con cada paciente. Entonces, es más o menos lo mismo con un bot. Este bot te va a diagnosticar en base a conocimiento que él tiene y a las preguntas que tú vas respondiendo. Entonces, es algo que pensar, ¿qué va a sustituir? Eh, ¿Puede sustituir a un humano la inteligencia artificial? Es de las otras preguntas que tiene este, este tema. Y toma la palabra. Yo siempre tomo la palabra, ya no quiero. Que la tome Luis o Gamo. Me gustaría a mí escuchar la opinión de Gama. Creo que no lo hemos escuchado comentar nada por ahora, así que adelante, amigo. Bueno, si es que quieres. No, pues no. Estaba durmiendo. Es cierto, no. No. No, no estaba durmiendo. Pues, creo que los avances sí se han dado y pues creo que lo habíamos mencionado antes, o sea, están llegando de poco en poco, así que no vamos a notar como un gran cambio y pues sí está cubriendo como, bueno, está iniciando a cubrir pues actividades que, o sea, hacen los humanos, pero que normalmente son más administrativas, ¿no? Bueno, pues lo podríamos llevar así, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso que dijo Karime, de la persona, o sea, del bot que está, o sea, que te está dando un seguimiento, ¿no? O sea, eso podría hacerse, o sea, lo podría realizar una persona, pero este bot está no nada más atendiendo a Karime, sino atenderá a muchas más personas y pues este es pues el beneficio y pues la innovación, ¿no? Que puede hacer todo esto y dar información certera y que incluso a veces pues puede estar más actualizada o quién sabe, depende de ahí, pero que un doctor que por ejemplo del cine que dice Karime, ya imagina un simi que ya no tienes que salir de tu casa, ¿no? Sería algo interesante. De hecho, sí sería algo muy interesante. Y pues podemos hablar principalmente de que en muchos aspectos de nuestra vida la inteligencia artificial básicamente está para facilitarnos, ¿no? Algo práctico es si, por ejemplo, en el caso de Alexa, que está más bien orientada hacia las casas automatizadas, ¿no? Tú compras tus dispositivos Echo, tanto de audio como interruptores, apagadores, distintas cosas que funcionan a través de Alexa. Entonces tú puedes básicamente programar tu casa para, de acuerdo a tu estilo de vida, si tú realmente no trabajas por las noches, por ejemplo, pues quieres que la actividad de tu casa o el gasto de energía se reduzca a tanto. Si tú en determinadas horas del día, pues ni siquiera estás en casa y es de día y no es necesario mantener prendido nada, puedes optimizar todo esto a través del uso de esta inteligencia artificial. Lo que me lleva también a una cosa que me gustaría introducir y es sobre el mercado, ¿no? El mercado global, cómo está la inteligencia artificial. Estuve investigando un poco, encontré un artículo muy interesante en el que pues hablaban de todo ello, pero lo que me gustaría rescatar de esto es algunos datos que nos daban.
Uno de ellos es que la inteligencia artificial total se valoró en $62,000 millones en 2020. También se hizo un análisis estadístico de la expansión que podría tener esto y se calcula un crecimiento anual del 40%, ¿no? Entre 2021 y 2028. Esto, para resumidas cuentas, podemos decir que crecerás por lo menos unas 10 o 7 veces más de lo que está ahorita. Es que, como ya decimos, tanto para investigación, para innovación, para el área médica y para hacer, ¿por qué no?, más sencilla nuestra vida todavía. Nos estamos volviendo muy flojos, amigos. Bueno, lo que veo, está incursionando en absolutamente todos los aspectos, desde un automóvil hasta, como les digo, una casa inteligente. Yo creo que el problema concreto de la inteligencia artificial, bueno, tiene muchísimos problemas, pero también muchísimos puntos a favor, pero uno de ellos es el hecho de pensar que puede sustituir por completo a la mano humana, ¿no? Puede sonar un tanto extraño, pero en términos económicos es una ironía. No se puede sustituir a la fuerza de trabajo porque de lo contrario nadie podría adquirir ninguno de los productos. O sea, nadie trabajaría, no hay dinero, entonces ¿quién los compra? Es una ironía. Lo que sí se puede pensar es en la forma en la que ambas estructuras, como fue hace muchísimo tiempo las máquinas de vapor, la electricidad en sí mismas, herramientas para mejorar los procesos productivos. Esa sería una herramienta muy concreta. Lo podemos ver, por ejemplo, en algunas fábricas de Europa, donde utilizan estas herramientas de la inteligencia artificial para poder utilizar robots y manos mecánicas y así mejorar la eficiencia humana, perdón, la eficiencia de la producción de automóviles, ¿no? Recordando a Volkswagen y pues a otras compañías de automóviles importantes. Esto lo veo así porque, como lo menciona Luis, ¿no? El hecho de que la gente se vuelva cada vez más perezosa para generar, pues, algo, para hacer algo, me recuerda muchísimo al futuro de Wall-E, ¿no? Donde la inteligencia artificial comienza a controlar toda la nave espacial y, pues, evitando el desarrollo de la civilización, ¿no? De la humanidad. Pero lo que sí puedo pensar también, en términos ya de otros apartados más allá de esta idea de ciencia ficción, es cómo podemos utilizarlo nosotros como biotecnólogos, ¿no? Recordando, por ejemplo, a la metagenómica, por ejemplo, poder decidir, ¿no? Bueno, no decidir, poder observar probabilísticamente qué especies puede haber dentro de un espacio a través de una muestra muy insignificante, ¿no? Y no sé, disminuyendo costos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso me parece que podría ser una alternativa muy eficiente para el mundo de la biotecnología. Por otra parte, creo que hubo un momento muy, muy, muy crucial cuando se planteaba guardar información dentro de las células, ¿no? Imaginemos esa parte. O sea, de repente que la cuestión de la inteligencia artificial pudiera mezclarse con la vida en sí misma. Y no, yo creo que podría ser maravillas en cuestión de medicina, por ejemplo, ¿no? Utilizando todas las propiedades que ya tienen, utilizando la inteligencia artificial, no, podría ser un futuro muy, muy espléndido de repente para la biomedicina. Y pues en otros campos, pues ya lo había mencionado hace un ratito, el hecho de la investigación de los astros, utilizar esto pues para explorar exoplanetas, perdón, y posibles mundos habitables, porque pues sabemos que esto tiene un fin en algún punto. De hecho, hay un artículo que menciona cosas parecidas a lo que estás diciendo y que me hace dudar de que lo estés, lo estés citando. Se llama La inteligencia artificial y sus aplicaciones en medicina. Eh, precisamente te pone las aplicaciones que ya habíamos mencionado hace rato, ¿no? Pero habla sobre la prevención de enfermedades y demás. Pero la parte interesante es lo que plantea, porque no solo se queda en las que ya tiene, sino que nos plantea nuevas mm, prácticas para la inteligencia artificial. Y es que, pues una vez adelantado el reconocimiento facial e interpretación de gestos, podrías tener un robot que esté cuidando a una persona. Y en cuanto se dé cuenta este robot de que esta persona está sufriendo, llamar inmediatamente a emergencias, o enlazar una videollamada con algún doctor en ese momento. Entonces, son cuestiones así bien alocadas lo que plantea el artículo, porque puede ser un sistema de comunicación inmediato, ¿sabes?
También en el campo de la investigación habla sobre lo que tú mencionabas, el beneficio que ocurre al hacer simulaciones, que pudiera ser una simulación de lo que va a ocurrir en el ambiente, de lo que podría estar ocurriendo en el ambiente en ese momento y cómo al agregar otra cosa, o por ejemplo nosotros, si empezáramos a reforestar, no sé, el cerro de aquí al lado, ¿cómo eso afectaría al medio ambiente? Tendríamos como un escenario más certero de qué es lo que estamos haciendo. Creo que hay algo también importante a mencionar sobre lo que ya está, sobre lo que ya se está haciendo, porque me pareció algo muy interesante cuando empezaron a tocar el tema de biomedicina y estos avances con inteligencia artificial, porque de hecho no es reciente, ya tiene, me parece que casi 3 años, que unos investigadores de Extreme Bionics por parte del MIT patentaron un sistema que es capaz de enviar señales desde el sistema nervioso hacia una prótesis robótica. Aplica para brazos, para manos y para piernas, de momento. Bueno, hasta el momento de la patente. Y pues esto se nos hace muy interesante porque es un implante que se pone en el cerebro y es capaz de reconocer cuando tú quieres hacer un determinado movimiento. Quizá no es igual de rápido que el que tú simplemente estés pensando en mover o chasquear los dedos y lo hagas, pero es un avance significativo respecto a lo que podemos hacer con las prótesis. Por ejemplo, que antes con una pierna como prótesis, quizá más bien te servía como un bastón, ¿no? Y con el tiempo esto fue cambiando y ahora pensar aproximadamente con qué fuerza quieres patear un balón para que recorra determinada distancia. También algunas otras cosas importantes de biomedicina que estuve leyendo son sobre bioimpresión de ciertos órganos. No son órganos, de momento no son funcionales, pero lo que se pretende con ellos es que son, digamos que son tan similares a la estructura real que se puede trabajar en estas bioimpresiones y la inteligencia artificial reconoce cuando fallas en algo, cuando, digamos, por decirlo de una manera coloquial, cortas de más aquí, metiste esto por aquí, conoce algún patógeno en tu, mientras manipulas el órgano, digamos. Y esto es un avance significativo para los practicantes de medicina. No hay otra manera de aprender, o bueno, sobre todo medicina, no hay otra manera de aprender, más que practicando, practicando, practicando. Pero esto nos podría evitar muchos decesos o muchos incidentes que son hasta cierto punto humanos y que se consideran que, pues, normales, ¿no? Que son cosas que pasan, que no todo eso podemos controlar, pero desde este punto, con los órganos bien presos, el que se puedan examinar cierto tipo de técnicas que no se han intentado o cosas por el estilo, es algún avance que considero de suma importancia. O sea, nos estamos dando cuenta que pues ahora es muy importante la inteligencia artificial. Entonces, pues tendríamos que, o sea, que avanzar en esto, pero también viéndolo más que nada en nuestro país, también tenemos que empezar a realizar más investigaciones y pues tener mayor enfoque hacia todo esto, ¿no? Para que, o sea, nos damos cuenta que pues va a tener muchos beneficios y pues también nuestra región debería de beneficiarse de esto pues, para poder ayudar tanto a muchos sectores, ¿no? Yo pienso muchísimo cuando hablamos de inteligencia artificial en Taz, en este personaje de la película de Interstellar, que era más bien una herramienta, bueno, ya dije muchísimas veces herramienta, pero pues es lo único que se me viene a la conciencia en estos momentos, ¿no? Era parte de la tripulación en sí mismo. Y yo creo que Tars puede ser uno de los personajes que nosotros podemos vislumbrar en un futuro muy, muy cercano. Tal vez a nosotros ya no nos toque poder visualizar a los primeros Stars, pero creo que lo que sí vamos a poder visualizar
van a ser estas primeras piedritas, estos primeros pasos que van a dar las futuras estructuras que van a guardar a la inteligencia artificial. Lo que sí me preocupa en unos aspectos son estos futuros casos un tanto raros, conflictivos. Espero que ustedes hayan visto esta serie que se llama, ahí se me fue, Black Mirror, donde a través de una inteligencia artificial pues utilizaban unas abejitas para poder polinizar, porque pues, las abejitas estaban acabando, shalala, shalala, y después pues eran utilizadas por algunos hackers para poder afectar a la población en sí misma. Entonces creo que en ese sentido la inteligencia artificial debería pues, ser más o menos TARS y menos las abejitas asesinas de esa serie, ¿no? Pero nos falta mucho. Yo creo que nos falta mucho, mucho, mucho camino y hay zonas más privilegiadas, como lo mencionaba Gamaliel, ¿no? Como lo mencionaba Gama, lamentablemente México no creo que sea de los primeros países que tenga el desarrollo directo de la inteligencia artificial, al contrario de Japón, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que es labor de todos y de todas incidir de manera directa para poder formar esas estructuras que de repente nos hacen falta. Lo que mencionaba Karime, de poder evaluar los riesgos, por ejemplo, en la gran diversidad que tiene México y cuando se implementan algunos factores, me parece maravilloso y creo que debería ser responsabilidad de todos, pues, utilizar todo lo que nos da los tiempos para poder mejorar lo que ya está, ¿no? Y pues es terrible la situación en la que vivimos, pero se puede mejorar, yo pienso, ¿no? A través de la inteligencia artificial. Hablando de series, hay una serie muy, muy interesante que se llama Love, Death and Robots en Netflix. Igual es bastante interesante desde distintos puntos porque la serie está orientada a criticar creo que al igual que Black Mirror, a criticar a nuestra sociedad desde distintos aspectos. Pero esta tiene a su favor que lo puedes interpretar de acuerdo a lo que tú entiendas o de acuerdo a tus situaciones. Por ejemplo, hay un capítulo que voy a hacer un pequeño spoiler, en el que encuentran un gigante en el mar. O sea, a las orillas encuentran un gigante muerto y no saben por qué ni cómo y cómo es que es tan grande, cómo es que es un gigante. Pero no, lo importante del capítulo no es eso tal en sí, sino lo que te quiere dar a entender. Habla de las noticias boom, de cuando hay un estallido en redes sociales y cómo cuando recién lo descubren, están tendencias, todos hablan de ello, y conforme van pasando los días, poco a poco, esta noticia boom se va olvidando, la gente ya no le da la misma importancia que antes, ya no está en todos lados hablando o discutiendo sobre el tema, y cómo al final todos tienen ese pequeño recuerdo de lo que fue ese boom, pero en realidad tiempo después ya a nadie le interesa o ya muy pocas personas siguen hablando del tema. Es una buena crítica a nuestra sociedad y depende mucho de donde tú lo quieras tomar. También hay otro capítulo sobre, digamos, esta parte mala de la inteligencia artificial en la que te obligan a comprar servicio tras servicio, tras servicio, tras servicio, y que ese es el futuro de la economía, ¿no? Por ejemplo, ahora un servicio para escuchar música, uno para no tener anuncios en YouTube, uno para distintas cosas. Y conforme vamos utilizándolos, se nos va haciendo normal el tener la capacidad de poder consumir todo esto. Pero ahí lo utilizan de una manera hasta cierto punto, desde mi perspectiva, burlona, porque prácticamente te cobran por respirar, ¿no? Te cobran por depositar la basura en tal lugar, te cobran por esto, te cobran por esto. Y el capítulo te va adentrando hasta que la persona en cuestión, que es el personaje principal, se da cuenta de la sociedad en la que está viviendo y te muestra un final así épico, ¿no? En el que el personaje básicamente se vuelve un prófugo porque deja de pagar estos servicios y empieza a hacer cosas humanas como salir a pasear a su mascota y tal. Y entonces empieza a infringir ciertas normas, multas que debería pagar por cosas absurdas. Esa recomendación quería hacer sobre esta serie que me parece muy interesante. Igual, aunque no les dijimos que ya estábamos en la sección de recomendaciones, ya Alexis y Luis nos dejaron sus recomendaciones, entonces yo termino, bueno, Gama, ¿tienes recomendación? Pues
de las pocas recomendaciones que iba a dar, pues ya las dijeron, así que pues sí, las mismas que de las mismas series que hemos mencionado pues durante toda pues esta plática son las que recomendaré. También Black Mirror, bueno, pues todas estas tienen que ver con pues la inteligencia artificial. Bueno, Karim, y yo finalmente les recuerdo que tengo un poco de afición al occidente y les recomiendo un anime llamado Plastic Memories. Este anime te ambienta en una historia de un futuro muy, muy lejano, en donde ya existen los androides, ya existen esta inteligencia artificial con apariencia humana, que tienen les dan una fecha de vida exacta. Entonces los androides son creados, uno para el seguimiento que le van a dar a los humanos, son los observadores y otros son los creadores, ¿no? Entonces la historia te plantea en este final de la, de la vida de un androide. Entonces no lo sé, ahí les dejo el dato. Como llegamos al final del episodio, fue un episodio bastante largo, entonces si llegaran hasta acá, se los agradezco muchísimo. No olviden dejarnos un like, escribir algo en los comentarios, mandarnos tomatazos. Todas las referencias y los libros que hemos citado van a estar en la descripción del video, como siempre. Y pues no me queda nada más que decirles que muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ya sabemos que nos tomamos un buen rato de descanso, pero esperemos ser más constantes, sobre todo ahorita que estamos de vacaciones. Y pues espero que nos sigan escuchando. Yo fui Karine. Adiós. Les ha hablado sus amigos de Microbits y les deseamos buenas noches. Hasta la próxima, amigos. duerman bonito, o despierten bonito, o lo que sea. Bye.